Muy buenas tardes, lunes, ¿es este micrófono? Bienvenidos a su programa de Historias de Jalapa, que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón, a través de www Radio Máxima Digital y Selecta Radio Online, dirección y producción general del doctor y maestro Luis Gerardo Martínez García, coordinación de radio Jonah Ojeda Anel y la ingeniera Janet Salazar. Lunes 10 de enero del 2022 estamos de plácemes. Tenemos aquí a un amigo de muchos años, compañero de muchas aventuras, el doctor Reinaldo Castillo Aguilar, licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, licenciado también en Educación por la Manuel Suárez Trujillo, maestro, doctor, en el doctorado intercultural de la Universidad de Granada y con otros estudios. Es rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana, con una trayectoria. Necesitaríamos otra media hora nomás para hojear su currículum vitae de Reinaldo Castillo. Reinaldo, muy buenas tardes. Es un placer tener a una de los ideólogos de la educación de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Reinaldo, ¿cuál sería el aporte de Jalapa a la educación a nivel nacional? Híjole, bien, pues muy buenas tardes, estimado amigo Ángel Rafael Martínez Alarcón, gracias por la invitación. He sabido de este espacio radiofónico, ¿no? Y pues bueno, hoy tengo la... Y eres testigo, porque tú eres testigo de la fundación de Revistas en Recreo hace algunas décadas, ¿no? Por supuesto, escribiendo y por ahí apoyando en la difusión, ¿no? de la misma. Y pues me da mucho gusto que Luis Gerardo y su equipo de trabajo estén en estos. ¿Fueron compañeros de grupo en pedagogía? No, él estudiaba por la mañana y yo estudiaba por la tarde. La Facultad de Pedagogía tenía 6 grupos, 4 los tenía por la mañana y 2 por la tarde. Y curiosamente era el 1, el 2, el 5 y el 6 por la mañana y el 3 y 4 por la tarde. Y pues en ese entonces nosotros escogíamos el turno. No es como ahora ¿cómo se llama? El modelo actual, que muchas de las veces les implica a los jóvenes ir en un horario discontinuo, ¿no? Prácticamente todo el día. No, nosotros no, o eras en la mañana o eras en la tarde. Coincidíamos porque pues como facultad había actividades en donde pues, teníamos que interactuar los de la mañana con los de la tarde. O sea que tienes 30 años de haber egresado de la facultad. Sí. O un poquito más, ¿no? Más de 30 años. De la facultad de pedagogía, que estaba en lo que llamábamos la añoranza humanidades, ¿no? Sí, la unidad humanidad. Que hoy ya no existe, ¿no? Aquella unidad combativa, ¿no? Recuerdas los paros, ¿no? Estudiantiles, sí, que casi te decían, pues está por terminarse el semestre y lo van a perder, ¿no? ¿Sí? Y decíamos, ya, ¿qué le vamos a hacer, no? Esa unidad de... Pero tú y Luis Gerardo no fueron tan luchones, no estuvieron en los comités de huelga, fueron muchachos muy bien portados, más ¿no? Académicos, ¿no? Sí. Más académicos. Yo no hablaré por él, pero sí, en mi caso sí, porque yo trabajaba y como trabajador que llegaba cansado, lo que hacía muchas de las veces es pues llegar al aula y sentarme y pasar mi jornada muchas de las veces allí. Entonces el activismo, ¿no? que se notaba en algunas personas, pues estaba fuertemente vinculado con su disponibilidad de tiempo. Éramos 8 en el grupo que trabajábamos, porque sí, esa era una característica de la gente que estudiaba en el pasado, en el vespertino, porque combinaba sus labores con la escolaridad, ¿no? A diferencia de este modelo que, por cierto, pues no permite tan fácilmente a los jóvenes que puedan tener esa doble tarea. El modelo es que no hay suficientes maestros, hay una sola materia para un solo maestro para una sola materia, ¿no? Y si no anotas rápido ya... Sí, bueno, yo di clases, yo egresé del modelo viejo, sí, rígido, egresamos, yo también soy de... Sí, y me tocó dar clases en el nuevo modelo, recién se inauguraba. Y pues yo veía los cambios, ¿no? Y de manera objetiva y guardando una distancia intelectual y emocional del asunto,
para poder ser un poco más crítico, ¿no? Más objetivo, pues yo veía a favor algunas cuestiones y en contra, ¿no? Otras, ¿no? Y efectivamente el problema me parece que en el diseño el modelo es muy bueno, o sea, luce muy consistente, robusto. El problema es, el quiebre está en la operación del mismo, porque en efecto la infraestructura física condiciona la planta docente, la capacidad de la planta docente también condiciona, ¿no? Las cuestiones, las viejas costumbres administrativas, ¿no? También condicionan. Entonces, a eso que de pronto luce como muy interesante, un modelo flexible, integral y flexible, ¿no? Modelo educativo integral y flexible, como se anunció en su primera etapa, pues efectivamente lo que tú señalas es muy cierto, ¿no? Sacan a una experiencia y pues el que alcanza turno y el que no, pues lo que no escoge, ¿no? Le toca lo que queda. Y dices, pues está bien. Pero pues bueno, diríamos que los diseños curriculares tienen el sello de su época, ¿no? Son hijos de su tiempo. Y tú de eso sabes muchísimo, ¿no? De diseño curricular sabes muchísimo, pues, ¿no? Llevo, no sé, ya muchos años en el diseño curricular. Finalmente creo que en lo que más me he involucrado, comprometido en instituciones como la misma Universidad Veracruzana en su momento, allá en la década de los 90, los inicios de la década 90, con un ex jefe que fue también tu amigo, ¿no? Jesús Jiménez, que en paz descanse. Que en paz descanse, Jesús Jiménez Castillo. Con él echamos a andar un diplomado en enseñanza superior. En esa época, pues el diplomado se volvió una suerte de emblema, ¿no? de la desaparecida Dirección de Formación y Actualización Docente. Que también estuvo el maestro Luis Gerardo García Jiménez. Bueno, quiero decirte que si algo se le reconocía a estos gestores del pasado, era su capacidad que tenían para hacer equipos de trabajo. Yo recuerdo que el maestro, en ese entonces maestro, ya después hizo su doctorado, él convocó para este diplomado a personajes de la talla del padre Sili, que daba teorías educativas. El padre Sili, o sea, para nosotros, bueno, hace 30 años, igual estaba un poco más joven, sí, pero ya era el padre sí, Sili. ya era doctor en filosofía por la Universidad de Bonn. Ya era el padre Sili. Y ahí mismo, pues llegó nada menos y nada más que el maestro Raúl Contreras Ferto. También, que es otra institución de la educación. Vaya, toda una institución en la educación normal en el Estado, un hombre sumamente querido, muy respetado por su producción en el tema de la evaluación. Y justamente él había entrado para el tema de la evaluación. Entonces, lo que hizo el maestro Jesús Jiménez, él fue la iniciativa, a mí me tocó poner la parte estructural, ¿no? Del diseño, del diplomado, pero pues él se encargó justamente de ¿cómo se llama? Quisieran que concurrieran todos estos personajes de talla grande en la época, pues a los cuales les aprendíamos, por supuesto, muchísimo. El diplomado se volvió, insisto, emblemático y se ofertó en ese entonces en pues, las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, y yo pienso que fueron miles de profesores que lo cursaron. Oye, maestro, ¿cuál fue tu primera experiencia ya como docente? ¿Recién salido de pedagogía o ya habías incursionado? No, yo ya había incursionado. Cuando llego a pedagogía, por ahí del tercer semestre, fui pues invitado, tuve la fortuna de cubrir un interinato. ¿En dónde fue? En una región que conoces perfectamente. Claro. Por eso creo que viene la pregunta. Fue en Totolapan, municipio de Actopan. La brecha, la entrada, pues está allá por Cerro Gordo. Por la tierra de tus cariños, ¿no? Sí. De tus quereres, por allá. De Cerro Gordo había que entrarle caminando unos cuantos kilómetros entre la vereda y entre el matorral. Y los mangales, ¿no? Y los mangales, y pues regresabas de la escuela con los pantalones llenos de pinolillos, ¿no? Y pues a quitártelos, a casi expulgarte uno por uno para llegar corriendo a la Facultad de Pedagogía. Y bueno, y ahora eres titular, seguramente con todas las categorías, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.
Qué interesante esta trayectoria, ¿no? Sí, bueno, finalmente mi entrada a la educación fue pues circunstancial, en el sentido de que fue durante el proceso de formación cuando yo me incorporé. En aquel entonces, Rafael, tú debes recordar que, bueno, la justificación de que faltaban docentes para los contextos rurales e indígenas, que la producción, que la formación de docentes en las escuelas normales no era la suficiente. Estamos hablando de finales de los 80, y pues existía la práctica, todavía existía la práctica de contratar jóvenes que eran egresados del bachillerato y que se habilitaban para la docencia. Los mandaban a estudiar al IRP, al Instituto de Regularización Pedagógica. Esta práctica estuvo hasta el 94, cuando se cerró por última vez, y los últimos, bueno, los que siguieron entrando después del 94, ya los mandaban a la Universidad Pedagógica Veracruzana. O a la UPN, que ya estaba. O a la UPN, en efecto, a una de las dos. El IRP fue su último cierre, porque el IRP lo abrían, lo cerraban, dependiendo de las... quienes estuvieran en educación popular, ¿no? Exacto, porque de allí dependía. Oye, maestro. Estaba aquí a la vuelta, por cierto. Aquí a la vuelta, en Leandro Valles. Efectivamente. Ahí estaban las oficinas en la azotea, estaba la oficina del entonces Instituto de Regularización Pedagógica, que por cierto, pues digo, nos podríamos pasar una semana hablando de educación, de la historia de la educación en Veracruz, y decir que tuvimos una autoridad educativa, un político, ¿no? de la vieja guardia, que le gustaba esas instituciones federales, le gustaba replicarlas en el estado de Veracruz. Es decir... Y alcalde de Jalapa. Bueno, tú lo dijiste, yo no vi más señales, pero ya que dijiste que claro. fue alcalde de Jalapa, fue alcalde de Jalapa y muchas cosas más. Sí. Él, pues tú sabrás, se crea la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, y pues al rato creamos la UPB, como a imagen y semejanza de la UPN. Ya la última universidad que creó ya fue muy distinta. Sí, ya fue muy distinta, y se crea con décadas anteriores el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, ¿sí? Que es la normal más grande del país, y pues Veracruz no se podía quedar atrás, y se crea el Instituto de Regularización Pedagógica. O sea, teníamos la versión federal y la estatal. Y la versión estatal. Oye, lo tuyo es vocacional, porque tu papá es maestro. Sí, mi papá es profesor y somos muchos hermanos, no te voy a decir cuántos, pero somos muchos, y quién sabe por qué. Quién sabe por qué, no termino de comprender por qué 6 nos fuimos al magisterio. Y no sé si algo tenía que ver, justamente, hay una cultura, ¿no?, familiar, hay una cultura. Yo no soy de los que cree, y lo digo de la mano de Paulo Freire, por cierto, que nadie nace tocado para ser profesor, ¿no? Que es más bien, es un proceso de formación y de conciencia. Yo no siento que haya sido en el ADN, ¿no?, el chip de que yo tenía o que quería ser profesor. A mí me parece que fueron las circunstancias. A diferencia de mi hermana la mayor, que sí quiso desde pequeña ser educadora, y pues efectivamente salió de la Repsamen siendo educadora. ¿Qué te hubiera gustado hacer si no hubiera sido docente? Y bueno, ahora lo veo ya de grande, y que no me hubiera gustado ser. Ahora querría estudiar medicina, querría estudiar muchas cosas, porque hay un gusto constante por el conocimiento, ¿no? A mí de niño tenía muchos problemas con mi papá y mi familia, particularmente con mi papá, porque le ganaba los relojes de cuerda y los desarmaba porque yo quería saber por qué se movían las agujas. El problema es que los desarmaba, pero a la hora de armarlos ya me sobraban piezas, y pues era el regaño, ¿no? Entonces, cuando él tuvo su primer cochecito, un Volkswagen, que yo no sé cómo se metían los 11 que éramos, ¿no? 9 hijos y papá y la mamá, yo no sé dónde, yo creo que nunca viajamos, ni me acuerdo, ¿no? Y tal vez unos en el maletero, otros en la parte de atrás, otros en la defensa, ¿no? Y demás, y yo me preguntaba que por qué se movía el coche, cómo es que aplastándole, decíamos, el acelerador, se movía. Y pues entré en mis años de juventud a un taller mecánico, y yo dije, esto quiero ser. Perdimos un ingeniero mecánico y ganamos un docente. Sí, quién sabe qué hubiera pasado. La verdad es que de pronto la vida tiene tantos misterios, ¿no?, tantos atajos,
que de pronto, pues yo no sé, yo volteo a ver y digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera sido mecánico? Igual me hubiera perdido del mundo cultural, académico, de la investigación, que me tiene sumamente satisfecho, ¿no? De lo que hago, el aporte modesto que tú vas de alguna manera generando y la contribución sobre todo que haces a las nuevas generaciones, ¿no? De acercarlos a perderles el miedo a la investigación, a la docencia, a muchas de esas cuestiones, ¿no? Y pues igual yo me pregunto qué hubiera pasado. Yo te veo también ahora en la normal, que estás en el área de historia, ¿no? Me has invitado a 2, 3 veces a charlar con los chavos y los sacas a recorrer la ciudad. Sí. Y también te siento historiador, ¿no? Sí, fíjate que en el mundo académico, sobre todo los investigadores, los SNI, cultivan una o dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, las llamamos en el mundo las LEGAC, líneas de generación y aplicación del conocimiento. Y entonces los investigadores son muy dados a especializarse en una, su tema es uno, y máxime dos, ¿no? Así, pero cuando a mí me preguntan en qué soy especialista, irónicamente les digo que soy especialista en generalidades. Especialista en generalidades, y pues ya no eres especialista, ¿no? Si eres de generalidades, ya no. Y justamente uno de los temas que me apasionan y que tiene razón, justamente tiene que ver con la historia. Recuerdo que mi abuelo lo operaron hace muchísimos años en una clínica en Azueta. Ah, donde hoy está, ¿abajo o arriba? Abajo. Donde está el IBES. Sanatorio. Donde está hoy el IBES. Sí. Efectivamente, cuando entro a esa institución, sus aulas esas me remontan a los cuartos donde se recuperaban los pacientes. Sí. Y en esa clínica, que pues digo, no voy a decir nombres de dueños y demás. Sí. Es amigo Carlos. No, ahora, sí. Pero en el pasado. Los Pardos, sí. Sí, y así se llamaba la clínica. Y tenían una biblioteca. Y dentro de esa biblioteca estaban los libros de la historia de Jalapa, de Pasquel y de todos ellos. Y a mí me encantaba cuando me decían que fuera yo a cuidar al abuelo, porque era de meterme a la biblioteca, sacarme los libros y ponérmelos a leer. Y le agarré un gusto. Yo no soy jalapeño de nacimiento, pero muchos años viviendo aquí en Jalapa. ¿Tienes 55, 58? Tengo más de 50 años viviendo aquí en Jalapa, pero no tengo que decir que aquí llegué. Y me empecé a beber la historia de Jalapa y me empezó a irme un poco más y efectivamente hago en un curso que tenemos de historia, hay un curso que se llama La Historia dentro del aula, ¿no? Y otra es la historia en diversos contextos, y los diversos contextos pues tiene que ver con los sitios históricos, con los monumentos, con todo esto. Entonces me encanta sacar a las alumnas y a los estudiantes a hacer un recorrido por Jalapa y se sorprenden, ¿no? Cuando de pronto escuchan toda la riqueza, ¿no? Cultural que tiene Jalapa. Este mismo edificio fue una de las casas de la familia Pasquel. Muy bien. Que después pasó a otra familia que después se construyó ese edificio en los años 50. Y bueno, pues a la familia Pasquel le debemos estos libros que están en la biblioteca donde tú bien estuviste, de la ciudad. Bien resguardados, incunables ahí. Sí, que hay que entrar a... Leonardo Pasquel, que es el historiador. El historiador de la ciudad. De origen, ¿no? Quien ha leído a él entiende mucho de estas cuestiones, ¿no? Y pues bueno, sí, la vida me ha llevado de pronto. Hace poco está por publicarse un artículo de un capítulo de un libro sobre un personaje que no es jalapeño, pero que en Jalapa existe una calle y bueno, ya te voy a dar la primicia, Gildardo F. Avilés. Ah, mira, una calle allá por el Panteón. Una calle allá muy lejos de Apolinar Castillo, sí. Y que por cierto son de la época de Porfiriato. Sí, Apolinar Castillo fue uno de los 4 gobernadores durante el Porfiriato aquí en Veracruz, ¿no? Entonces cuando uno dice Gildardo Avilés, y pues nos hemos metido sin ser historiador a ver su obra. Uno más recuerda a Alfonso Avilés, que también es historiador. También es historiador, pero este Gildardo es de Chicontepec. Sí. Es contemporáneo de Leopoldo Kiel y de Graciano Valenzuela. Rafael Valenzuela, los sí. Valenzuela, ¿no? Discípulos de Repsamen directos, ¿no? Y entonces
Avilés, Gildardo F. Avilés, escribe un libro que se le va a denominar Aritmética Femenil. O sea, bueno, es que tú tienes ahí la biblioteca, la biblioteca y el archivo histórico de la Normal que están ahí abandonados. No, fíjate que no está, bueno, no está abandonado. Más bien creo que lo que le podríamos reclamar, si es que fuera la palabra, es que el uso no se ha difundido mucho y el uso está muy restringido. Y está en un tercer piso. No, está en un segundo piso y está catalogado como parte del archivo histórico de la nación. Muchas felicidades. No, es cualquier archivo, vamos. Ya está catalogado. De hecho, la nomenclatura que tiene justamente es un archivo que ya tiene un valor nacional, ya no solo local. Sí, ya el Archivo General de la Nación da esa nomenclatura, archivos importantes, y hay unas cosas bellísimas en esa. No, bueno, es que es verdaderamente increíble. O sea, cuando yo me metí a ver la obra de el expediente, porque están por cajas, me metí a ver el expediente de Gildardo F. Avilés. No, bueno, es una cosa interesante. Y tiene un nieto escritor, ¿no? ¿Tiene qué, perdón? Hay un nieto escritor. ¿De él? Sí, Favela, Avilés Favela. Sí, que son de la UNAM. Justamente un divulgador de la ciencia. Y su hijo, Avilés Rojas, cuenta el nieto, o sea, el hijo, que fue justamente el que le presentó a Torres Bodet la iniciativa para crear los libros de texto gratuito. Yo conozco al nieto porque ellos fueron parte del Instituto México URSS en los años 40, y cuando se funda hace 40 años el instituto, estuvieron en la fundación. Sí, de hecho el abuelo, justamente pues por su producción, él anduvo, los discípulos de Rebsamen se dedicaron a diseminar las ideas de la reforma educativa liberal. A él, pues además de la docencia, pues viene la pluma, ¿no? Y él formó parte de la Sociedad de Autores de Libros, que por cierto, muy interesante, estaban en contra justamente del uso de los libros yanquis. Y ya había pensando en una producción nacional, y que hasta el 59. Por supuesto, y que defendían justamente la postura de que los libros de texto que utilizaran para la instrucción primaria, pues estamos hablando de instrucción de la época, ¿no?, fueran hechos por maestros mexicanos. Curiosamente. Oye, maestro, doctor, se acaban de cumplir 135 años de la fundación de la Escuela Normal Veracruzana, y como que pasaron sin pena ni gloria. Bueno, yo desde mi postura, yo no estoy adentro de la Normal, a lo mejor al interior hubo eventos o... Sí, claro, sí los hay, ¿no? Y me parece que en el marco de eso tú estuviste en uno. Sí. En uno donde vino el senador Héctor Vasconcelos. Efectivamente. Pero yo estuve en el evento municipal. Sí, claro, pero era parte de... bien, en efecto, tú estabas en el evento ya del municipio donde se le dieron la de huésped distinguido, sí. Aquí en el municipio. Sí, bueno, antes, unas horas antes, había estado en un evento muy serio, muy solemne, muy propio de una institución centenaria, ¿no?, en el auditorio de la Escuela Normal. Evidentemente esta pandemia pues ha trastocado todas las lógicas que tenían las instituciones de organización de eventos, ¿no? Entonces fue un evento más cerrado, con invitación y demás, y ahí estuvo el senador Vasconcelos dando una charla muy interesante, justamente pues del papel que tuvo Vasconcelos, ¿no?, en la creación de la Secretaría de Educación Pública, las razones y muchas cuestiones, ¿no?, muy interesante. Y también te vemos en el Colegio de Veracruz, en la Normal Particular Simón Bolívar. Es una gente que incide en la política educativa de la ciudad y del estado. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, en el Colegio de Veracruz, que son como muchas historias. Hace muchos años, en administraciones pasadas, presentamos una iniciativa para formar un cuerpo académico que se responsabilizara de una función sustantiva que tenía y que sigue teniendo la Secretaría de Educación en Veracruz. Y entonces propusimos la creación de un doctorado en gestión curricular, porque el tema del diseño curricular es un tema que los que lo hacemos hemos aprendido de manera empírica, ¿no?,
estábamos leyendo un poco, pero no fuimos formados, la gran mayoría. Digo yo, en mis tiempos de trabajador de la universidad asistí pues, en aquel entonces con los expertos de la UNAM, ¿no? Del CICE de la UNAM, ¿no? Recuerdo haber ido a un taller con Remedi, a otro con Margarita Panza, era la gente que estaba hablando sobre el currículum, pero de ahí en adelante los diseñadores, que hoy de los que podríamos decir los diseñadores de los planes y programas de estudio de las instituciones públicas y las particulares, casi todos han aprendido o hemos aprendido la experiencia. Entonces presentamos una iniciativa y la autoridad en su momento nos dijo que el doctorado se fuera al Colegio de Veracruz, y fue así como un servidor llegó a coordinar ese doctorado que se abrió por una ocasión, concluyó la generación y pues que ahí está durmiendo el sueño de los justos. Ahora estamos haciendo, y eso es una primicia por cierto, ahora estamos haciendo un ejercicio muy institucional, muy interesante para ver si el CAM, el Centro de Actualización del Magisterio, el número 29, lo abre, obviamente con otras características. Ya con el siglo XXI. Sí, por supuesto, ya en el marco de la literatura, ¿no? De este siglo XXI, y pues con la impronta, ¿no? Que está dejando al currículum en la pandemia, ¿no? En donde pues de pronto parece que hay quienes dicen que no, aspiran a que regresemos a una cierta normalidad y que lo presencial siga siendo lo hegemónico, ¿no? Y hay quienes dicen no, ya lo virtual, lo en línea ya no se va, vamos a tener que trabajar en entornos híbridos, ¿no? Entonces fue así como yo llegué a esa institución por un programa académico, y creo que me he movido en diferentes instituciones justamente porque por el diseño de estos planes y programas de estudio, más bien ha sido por eso. Sí, yo como docente a mí me falta mucho, esto de cuestiones curriculares, de diseño, a mí se me hace que me estás hablando en chino. Uno nomás como docente, nomás lees y interpretas y vas al aula y te echas el rollo y tienes que calificar y hasta ahí, pero atrás de ustedes hay un gran trabajo. Bueno, atrás de ese programa que te da la institución, efectivamente hay un trabajo previo muy fuerte, ¿no? De diseño y demás. Tú estás en la etapa de la concreción de algo que fue diseñado previamente, algo que a ti ya se te da prefabricado y que tú sabes por tu experiencia cómo lo sigues, cómo lo adoptas, cómo lo adaptas, ¿no? A las circunstancias de tus alumnos y de tus Doctor, ya estamos a punto de irnos. Queda pendiente muchísimas cosas, tus billetes, coleccionista de billetes, los 25 años de la fundación de la Escuela Simón Bolívar que fundara el embajador Francisco Cuevas Cancino, el único diplomático firmante de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Quedan muchísimas cosas, necesitaríamos como 6 horas que nos autorizara el doctor Martínez García para conversar sobre la historia de la educación. La cuestión es también de las nuevas masculinidades. Muy buen tema. Por cierto, el jueves te invito a que nos sigas por Facebook Live en el Diplomado en Derechos Humanos con Perspectiva Intercultural y de Género. Te voy a llegar a la liga muy buena. Va a estar hablando sobre el tema de masculinidades Miguel Alba Cristales y Marta Mendoza Parisi con Derechos Humanos y Género. Mi maestra. Sí, el diplomado lo estamos trabajando con el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Ah, mira. Un tema trascendental, de primera importancia en estos momentos. Doctor, pues aquí el tiempo nos come, queda abierta la invitación para otro momento. Las primicias editoriales también nos gusta comentar lo que se publica en la ciudad de Jalapa. Estamos en Historias de Jalapa. Muy agradecidos porque te vemos, aparte eres deportista, el ciclismo, eres una autoridad que se te reconoce en la academia, miembro de la Academia de la Educación, sección Veracruz. También me gustaría hablar, ¿qué es eso de la nueva educación? De la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, yo no sé si hay que fumarse algún porro o meterse a algo. Yo no entiendo. Bueno, pues eso será, si tu audiencia nos lo permite y ustedes nos invitan, eso será motivo de otra plática. Ok, pues les agradecemos mucho. Este fue un programa de Historias de Jalapa que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón en www Radio Máxima Digital, Selecta Radio, dirección y producción general de Luis Gerardo Martínez García, coordinación de
Jonathan Ojeda y la ingeniera en sonido, Janet Salazar. Se despide Ángel Rafael Martínez Alarcón este lunes 10 de enero del 2022. Te cuesta. Sí, yo como si vivo en el siglo XIX, Sí. Entonces luego que estoy en el siglo XXI me cuesta recordar en qué siglo vivo. Pues un abrazo y feliz año. Gracias, Aprovecho. Hasta pronto. Saludos a tu público. Bye.